En la vasta extensión helada de la antigua Rusia, en medio de densos bosques y campos solitarios, nació uno de los más grandes santos de la ortodoxia, venerado también por el mundo católico, San Sergio de Radonej. Su historia es un testimonio de fe, humildad y devoción absoluta a Dios. El santo vino al mundo alrededor del año 1314 en Rostov, una ciudad histórica del Principado de Vladimir Suzdal. Sus padres, Cirilo y María, eran nobles piadosos que desde temprano enseñaron a su hijo a amar a Cristo y a confiar en la divina providencia. La infancia de Sergio estuvo marcada por dificultades, especialmente en el aprendizaje. A pesar de su inteligencia y de su deseo de conocer las Escrituras, enfrentaba grandes problemas para leer y escribir, lo que le causaba tristeza y humillación. Se cuenta que, en cierta ocasión, mientras rezaba fervientemente para comprender mejor los estudios, se le apareció un anciano monje. El sabio lo bendijo y le aseguró que Dios le concedería sabiduría. A partir de ese momento, Sergio comenzó a aprender con increíble rapidez. La familia de Sergio, debido a inestabilidades políticas y dificultades financieras, tuvo que mudarse a Radonej. Fue allí, en la serenidad de los bosques, donde el alma del joven encontró su verdadero llamado, la vida monástica. Tras la muerte de sus padres, Sergio distribuyó sus bienes entre los pobres y se retiró a la soledad de los bosques. Con sus propias manos, construyó una pequeña celda y una capilla dedicada a la Santísima Trinidad, iniciando así una vida de entrega total a Dios. Durante años, vivió en soledad absoluta, sustentándose con lo que la tierra le proveía y con oraciones incesantes. Su único deseo era estar en comunión con Dios, lejos del mundo y sus vanidades. La santidad de Sergio comenzó a atraer a otros hombres deseosos de la misma vida espiritual. Poco a poco fueron llegando discípulos, y así nació uno de los monasterios más importantes de Rusia, el Monasterio de la Santísima Trinidad. Aunque se convirtió en líder de esa creciente comunidad, Sergio rehusaba cualquier título. Siempre se consideró el siervo de todos, viviendo en extrema humildad y trabajando codo a codo con sus hermanos monjes. La fama de su santidad llegó a oídos de príncipes y líderes eclesiásticos. Sin embargo, Sergio evitaba el poder y la influencia, centrándose únicamente en su misión de oración y servicio. En tiempos de crisis, el príncipe Dmitri Donskoy buscó la orientación de Sergio. Rusia se hallaba amenazada por los tártaros, y el santo bendijo al príncipe antes de la decisiva batalla de Kulikovo. La victoria rusa fue vista como un milagro, y muchos atribuyeron el éxito del ejército a la intercesión de Sergio. El santo, sin embargo, rehusaba cualquier mérito, atribuyéndolo todo a la voluntad de Dios. A pesar de su gran influencia espiritual, Sergio continuaba viviendo con extrema sencillez. Dormía poco, ayunaba con frecuencia y dedicaba la mayor parte de su tiempo a la oración silenciosa. Cierto día, se le apareció un ángel anunciando que Dios estaba satisfecho con su vida y que su misión en la tierra había concluido. Sergio recibió el mensaje con humildad y se preparó para partir. El 25 de septiembre de 1392, rodeado de sus hermanos monjes, San Sergio entregó su alma a Dios. Su cuerpo fue sepultado en el monasterio que él mismo había fundado, convirtiéndose en lugar de peregrinación. Poco después de su muerte, se comenzaron a relatar innumerables milagros en su tumba. Enfermos eran sanados, los afligidos encontraban paz, y el monasterio de la Santísima Trinidad se transformó en uno de los santuarios rusos más venerados. En 1452, San Sergio fue oficialmente canonizado por la Iglesia Ortodoxa rusa, siendo reconocido como uno de los grandes santos de la fe cristiana. Su influencia trascendió siglos, inspirando no solo a monjes, sino también a gobernantes, artistas y fieles comunes que encontraban en su historia un ejemplo de verdadera santidad. Iconos y frescos comenzaron a representarlo como un hombre sereno, de larga barba y mirada penetrante, irradiando la paz de quien vive enteramente para Dios. El monasterio que fundó se convirtió en uno de los centros espirituales más importantes de Rusia, siendo reverenciado hasta el día de hoy como símbolo de una fe inquebrantable. Incluso después de siglos, San Sergio sigue siendo un faro de espiritualidad, recordado por su humildad, su amor al prójimo y su entrega total a la voluntad divina. Su legado es un testimonio
de que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder o la riqueza, sino en la sencillez y en la profunda unión con Dios. Los peregrinos que visitan su tumba encuentran no solo un lugar sagrado, sino también una invitación a reflexionar sobre la importancia de la oración y del desprendimiento del mundo en favor del reino de los cielos. La devoción a San Sergio no se limita a Rusia. En varias partes del mundo su historia se recuerda como un ejemplo de pureza y compromiso con el Evangelio. Su vida nos enseña que, incluso en medio de las tribulaciones, la gracia de Dios puede transformar corazones y guiar las almas hacia el verdadero sentido de la existencia, la comunión con el Creador. La influencia de San Sergio de Radonej no se restringió a su época. En los siglos siguientes, su figura se convirtió en un símbolo de la identidad espiritual rusa, especialmente en momentos de crisis y de renovación religiosa. Durante la invasión mongola, el monasterio de la Santísima Trinidad permaneció como un refugio espiritual y un centro de esperanza para el pueblo. El recuerdo del santo reforzaba la confianza en la protección divina. El propio zar Iván el Terrible visitó la tumba de San Sergio, buscando su intercesión en tiempos de guerra e incertidumbre. Veía en el santo una inspiración para su propia misión de fortalecer Rusia. En el siglo XVI, el monasterio fue fortificado y ampliado, llegando a ser uno de los más grandes e importantes de Rusia. Incluso con los cambios políticos y sociales, la fe en San Sergio permanecía firme. Muchos de los grandes líderes espirituales de Rusia se formaron bajo la influencia del legado de San Sergio. Su norma de vida monástica inspiró a generaciones de monjes y comunidades religiosas. La devoción a San Sergio superó fronteras y llegó a Occidente, sobre todo a través de los relatos de peregrinos y misioneros que visitaban Rusia. La Iglesia Católica, reconociendo la santidad de San Sergio, también lo venera, especialmente como modelo de vida monástica y de búsqueda de la unión con Dios. Entre las enseñanzas más destacadas del santo se encuentra su énfasis en la humildad. Creía que solo un corazón verdaderamente humilde podía alcanzar la santidad. Otra lección fundamental de su vida fue la importancia de la oración incesante. San Sergio dedicaba horas a la oración silenciosa, sumergiéndose en la contemplación divina. También enseñaba que la caridad era la máxima expresión del amor cristiano. En el monasterio, nadie pasaba necesidad, pues todo se compartía entre los hermanos y los pobres de la región. Se atribuyen muchos milagros a San Sergio, tanto en vida como después de su muerte. Hay relatos de curaciones inexplicables, visiones celestiales y protección frente a peligros inminentes. Uno de los episodios más conocidos es la aparición de la Madre de Dios a San Sergio. Se dice que la Santísima Virgen, acompañada por San Pedro y San Juan, se le apareció para consolarlo en medio de las dificultades. Este suceso fue retratado en numerosos íconos y frescos, reforzando el profundo vínculo de San Sergio con la espiritualidad mariana. Además de su legado espiritual, San Sergio también desempeñó un papel importante en la unificación de Rusia. Su influencia ayudó a fortalecer la fe y la identidad del pueblo ruso. Predicaba la paz entre los príncipes rusos, que con frecuencia se enzarzaban en disputas. Su presencia y consejos eran respetados incluso por los gobernantes más poderosos. Durante su vida, San Sergio nunca buscó reconocimiento ni gloria. Rechazó cargos eclesiásticos, prefiriendo permanecer como un monje sencillo al servicio de Dios. Su norma monástica recalcaba la sencillez y la autodisciplina. El trabajo manual era parte esencial de la vida en el monasterio, pues ayudaba a los monjes a mantenerse humildes y concentrados en la oración. El ícono de San Sergio, representado frecuentemente con un pergamino en las manos y una cruz en el pecho, simboliza su misión de guiar a los fieles en la verdad y la fe. La devoción al santo se extendió aún más después del siglo XVII, cuando Rusia atravesó crisis internas y externas. Muchos veían en él a un intercesor y a un modelo de resistencia espiritual. Incluso en los periodos de persecución religiosa, como durante la Revolución Rusa y el régimen comunista, el recuerdo de San Sergio permaneció vivo en el corazón del pueblo. Durante el siglo XX, el monasterio de la Santísima Trinidad fue clausurado por los soviéticos, pero la devoción a San Sergio continuó en secreto,
sosteniendo la fe de los cristianos perseguidos. Con la caída del régimen comunista, se redescubrió el papel de San Sergio en la espiritualidad rusa y el monasterio fue restaurado, retomando su función como centro de peregrinación. Hoy en día, el monasterio de la Santísima Trinidad es uno de los principales lugares de peregrinación de Rusia, recibiendo a miles de visitantes que buscan inspiración en la vida de San Sergio. Cada año, el 25 de septiembre, se celebra su festividad con procesiones, misas solemnes y homenajes que reafirman su importancia para la fe cristiana. Su ejemplo continúa inspirando a quienes buscan una vida de oración, renuncia y entrega total a Dios, recordándonos que la verdadera fuerza reside en la fe y la humildad. En la época moderna, se recuerda a San Sergio a menudo como un poderoso intercesor para quienes enfrentan dificultades en la vida espiritual y en el discernimiento vocacional. Su vida monástica sirve como modelo para aquellos que desean seguir el camino de la contemplación, demostrando que la santidad es accesible a todos los que buscan a Dios con sinceridad. En muchos hogares cristianos, su ícono está presente como señal de protección y recuerdo de su inquebrantable dedicación al Evangelio. Además del monasterio en Radonezh, varias iglesias alrededor del mundo están dedicadas a San Sergio, evidenciando la universalidad de su ejemplo de fe. Su historia nos enseña que incluso ante las mayores dificultades, Dios siempre provee gracia y fortaleza a quienes se entregan totalmente a Él. El legado de San Sergio no se limitó únicamente al monacato, sino que también influyó profundamente en la espiritualidad y la cultura rusas. Su figura se convirtió en un pilar de la identidad cristiana del país. El monasterio que fundó sirvió de modelo para numerosas comunidades religiosas que adoptaron su norma de sencillez, oración y trabajo manual como base de su vida espiritual. La devoción popular a San Sergio creció a tal punto que llegó a ser llamado el Santo de Rusia, invocado como protector de la nación en momentos de crisis y desafíos. Entre los relatos más impresionantes sobre su intercesión están los testimonios de soldados rusos que durante batallas difíciles veían su figura luminosa animándolos a luchar con valentía. Su fama también llegó al occidente cristiano. Los relatos de peregrinos que visitaban el monasterio de la Santísima Trinidad llevaron la historia del santo más allá de las fronteras de Rusia. San Sergio fue uno de los primeros santos rusos representados en íconos venerados fuera de su país, especialmente en la tradición católica oriental y en comunidades ortodoxas de Europa y Oriente Medio. Durante el periodo de grandes persecuciones religiosas en Rusia, muchos fieles escondían pequeños íconos del santo en sus hogares, buscando su intercesión para soportar las pruebas. Su influencia superó los límites del monasterio y llegó incluso a la política. Muchos zares y líderes rusos lo consideraban un ejemplo de autoridad basada en la fe y en la humildad. Incluso en los tiempos de mayor persecución contra la Iglesia, como durante el régimen soviético, la memoria de San Sergio nunca se extinguió. Su nombre se susurraba en las oraciones de los fieles que no podían expresar abiertamente su fe. El monasterio de la Santísima Trinidad, a pesar de haber sido clausurado por un tiempo, fue reabierto después de la caída del régimen y volvió a convertirse en un centro espiritual vibrante. Durante la reconstrucción de la fe en la Rusia poscomunista, San Sergio fue reconocido como uno de los pilares espirituales que sostuvieron la identidad cristiana del país a lo largo de los siglos. En el siglo XXI, su devoción sigue viva y su festividad se celebra con gran solemnidad no solo en Rusia, sino también en diversas comunidades ortodoxas y católicas de todo el mundo. Muchas familias rusas enseñan a sus hijos a rezar pidiendo la intercesión de San Sergio, especialmente cuando enfrentan dificultades en los estudios, recordando el milagro que le sucedió al propio santo en su infancia. Además de ser un ejemplo para monjes y sacerdotes, San Sergio es también considerado un modelo para los laicos, pues su vida enseña que la santidad puede vivirse en lo cotidiano mediante la oración y el servicio a los demás. La espiritualidad del santo sigue inspirando muchas vocaciones religiosas. Los jóvenes que sienten el llamado a la vida monástica lo ven como un guía seguro para recorrer este camino. La humildad fue una de las virtudes más notorias de San Sergio. Incluso siendo respetado por reyes y príncipes,
siempre vivió como un sencillo siervo de Dios. Su insistencia en la caridad como base de la vida cristiana hizo que muchos lo consideraran un verdadero padre para los pobres y necesitados que buscaban refugio en su monasterio. Diversos escritos espirituales atribuidos a San Sergio destacan la importancia de la paz interior y de la confianza en la providencia divina, elementos esenciales para cualquier cristiano. Su influencia también se manifestó en el arte sacro ruso. Muchos de los íconos y frescos más hermosos que representan a la Santísima Trinidad fueron inspirados por la devoción del santo. Los monjes de su monasterio se encargaron de difundir el Evangelio y de fundar nuevas comunidades monásticas en toda Rusia, continuando así su misión de fortalecer la fe. San Sergio también es considerado uno de los precursores del concepto de santidad nacional, donde la vida de los santos está íntimamente ligada al destino espiritual de un pueblo. Su presencia espiritual aún puede sentirse en el monasterio de la Santísima Trinidad, donde muchos peregrinos relatan experiencias de profunda paz y renovación interior. En momentos de dificultades personales o crisis nacionales, se busca la intercesión de San Sergio, visto como protector y guía en tiempos turbulentos. La sencillez de su vida sigue siendo un poderoso testimonio contra el materialismo y el orgullo, demostrando que la verdadera riqueza se halla en la comunión con Dios. Se entonan muchas oraciones e himnos dedicados a San Sergio en monasterios e iglesias, recordando su relevancia en la historia de la fe cristiana. En distintas partes del mundo, parroquias y comunidades religiosas celebran su memoria, reconociendo en él un modelo universal de entrega total a Dios. La vida de San Sergio nos muestra que, independientemente de las circunstancias, la fe puede transformar a un hombre común en un verdadero faro de luz para el mundo. Su ejemplo nos invita a buscar la santidad en la sencillez del día a día, confiando en la gracia divina para superar los obstáculos y desafíos de la vida. La perseverancia de San Sergio en la oración nos recuerda que la verdadera fortaleza no proviene del poder humano, sino de la íntima comunión con Dios. Su legado sigue vivo, no solo en los monasterios e iglesias que llevan su nombre, sino también en cada corazón que busca seguir sus enseñanzas de amor y humildad. La devoción a San Sergio de Radoneg continúa creciendo a lo largo de los siglos, y su figura sigue siendo un ejemplo de cómo la fe puede transformar la historia de todo un pueblo. Muchos fieles relatan gracias y milagros obtenidos por su intercesión, reforzando aún más su reputación como un santo poderoso y cercano a quienes lo invocan con sinceridad. Se erigieron iglesias dedicadas a San Sergio en diversos países, y su iconografía está ampliamente difundida, representando su presencia espiritual más allá de las fronteras rusas. Entre los símbolos más asociados a él se encuentra el ícono de la Santísima Trinidad, pintado por Andrei Rublev, inspirado en la profunda devoción que el santo profesaba hacia el misterio trinitario. La tradición monástica rusa debe mucho a San Sergio, quien estableció un modelo de vida monástica basado en la sencillez, el trabajo y la oración constante. Muchos líderes espirituales y santos posteriores se inspiraron en su vida y siguieron sus enseñanzas, perpetuando su legado dentro y fuera de Rusia. Durante los tiempos de persecución y ateísmo impuesto, el recuerdo de San Sergio ayudó a mantener viva la fe en el corazón del pueblo cristiano, siendo un signo de esperanza y resistencia. Su biografía sigue siendo estudiada y enseñada en escuelas teológicas y seminarios, sirviendo como referencia para la formación de nuevos monjes y sacerdotes. La ciudad de Sergiev Posad, donde se encuentra el monasterio de la Santísima Trinidad, se convirtió en uno de los principales centros espirituales de Rusia, atrayendo peregrinos de todo el mundo. La Iglesia celebra a San Sergio con gran solemnidad, destacando su relevancia como intercesor, maestro espiritual y ejemplo de vida cristiana. Su nombre está ligado a la reconstrucción espiritual de Rusia tras años de persecución religiosa, siendo uno de los símbolos del resurgimiento de la fe en el país. Incluso en la actualidad, su influencia puede sentirse en las comunidades cristianas que desean profundizar en su vida de oración y servicio a los necesitados. San Sergio nos enseña que el verdadero liderazgo espiritual no se impone con poder, sino que se ejerce con el ejemplo de humildad, caridad y confianza total en Dios. Su vida demuestra que la santidad no está reservada a unos pocos elegidos,
sino que está al alcance de todos los que se dedican sinceramente a seguir el Evangelio. Hoy, San Sergio de Radoneg permanece como un faro de luz para todos los que buscan a Dios, inspirándonos a vivir con fe, amor y humildad, confiando siempre en la providencia divina.